Siendo un cordial saludo, la presentación del día de hoy es sobre filtrado de laboratorio de electrónica analógica. En primera instancia, nosotros tenemos lo que es nuestro marco teórico, un circuito de filtrado, ¿no? Tener en cuenta de que este circuito de filtrado, pues son tipos de circuitos electrónicos que nos permiten a nosotros pasar señal con una frecuencia dentro de un rango específico o rechazando tipos de señales o frecuencia, en este caso, que no están dentro de nuestro rango, en este caso, nuestro circuito. Si bien una vez rectificada lo que sería en este caso, nosotros habíamos mencionado en una práctica anterior, fuente de alimentación de corriente continua, eh, pulsante no se puede utilizar directamente como fuente de alimentación del circuito electrónico, ¿no? Debido a la gran ondulación con los que sería un circuito en alterna, ¿no? De corriente alterna. En este caso, lo que nosotros también hemos mencionado aquí es de que los filtros se utilizan a menudo en la electrónica para realzar señales dentro de un determinado intervalo de frecuencia, ¿no? O eliminar algunos otros. Los filtros electrónicos pueden ser clasificados de muchas formas, como una clasificación básica. Aquí tendríamos los activos o pasivos, lo que indican si tienen ganancia o no, respectivamente. Analógicos digitales, de paso alto o de paso bajo, o también en este caso de paso de banda, o de que eliminan una banda, ¿no? También en este caso, o paso todo. También por orden de filtrado, que indican el número de componentes, de tiempos discretos o continuos, y también de lo que sería la respuesta infinita de impulso o la respuesta finita al impulso. Si bien el circuito que nosotros desarrollamos dentro de la práctica es el siguiente, el cual en esta parte en donde dice C prepa es donde nosotros colocamos nuestro capacitor. Para la parte de análisis de resultados, nosotros obtuvimos tres componentes base o tres datos principales que en este caso se fueron variando dependiendo de nuestro capacitor. En este caso, como vemos, el principal era de 3 microfaradios, 330 microfaradios y el último o más grande en este caso era de 3300. Obtuvimos lo que son voltajes de RMS, voltajes de C y de voltaje de rizado. Si bien aquí también nosotros pudimos calcular lo que sería el factor de rizado, el cual es una fórmula muy sencilla, el voltaje RMS sobre el voltaje de C por nuestro 100%. Y en este caso, también nosotros aquí obtuvimos lo principal, que son los oscilogramas obtenidos en cada uno de los circuitos, ¿no? Tanto en este caso de forma de onda la escala vertical, voltaje, y la horizontal, en este caso nuestro tiempo, ¿no? Así como sus valores por división. Si bien tenemos en nuestra parte izquierda el oscilograma obtenido en la práctica, y en la parte derecha lo que nosotros obtuvimos en el preparatorio, que son las diferencias que aquí nosotros pudimos observar en primera instancia, ¿no? Este sería nuestro primer circuito, así como el segundo y el tercero. En la parte de cuestionario nos realizan las preguntas de cuáles son los efectos positivos y negativos de incrementar y disminuir el valor del capacitor. Como efectos positivos de incrementar el valor del capacitor, existe que al aumentar el valor del capacitor, este almacena más carga y es capaz de mantener el voltaje en la salida más constante, reduciendo lo que son las fluctuaciones o rizado de la señal. También tenemos que mejora la calidad de la señal de SEM. Como efectos negativos de incrementar el valor del capacitor, tenemos que tiene un tiempo de carga más largo. Esto quiere decir que el capacitor más grande tarda más tiempo en cargarse al voltaje máximo, lo que esto causa también retrasos en el inicio del funcionamiento del circuito. También tenemos como un aspecto negativo una mayor corriente de irrupción y el tamaño físico y costo, ya que los capacitores de mayor valor suelen ser físicamente más grandes y costosos. Esto puede también interferir en cuando se va a aplicar en el espacio, ya que es limitado. Como efectos positivos de disminuir el valor del capacitor, tenemos que el tiempo de respuesta es más rápido. Un capacitor más pequeño se carga y descarga más rápidamente, lo cual puede ser beneficioso en circuitos donde se requieren tiempos de respuesta cortos. También tenemos una menor corriente de irrupción y una reducción en tamaños y costos. Como efectos negativos de disminuir el valor del capacitor, tenemos mayor rizado. Un capacitor más pequeño tiene menos capacidad para almacenar la carga, lo que resulta en mayores fluctuaciones de voltaje en la salida. También tenemos una menor estabilidad en lo que es el voltaje DC. Con un menor filtrado, la señal de salida va a ser menos y menos estable, o sea, más susceptible a las variaciones de voltaje.
de la fuente de entrada y esto afecta el rendimiento del dispositivo electrónico que estamos realizando. Después tenemos cómo se podría usar un Zener para mejorar el voltaje DC en la carga. Un diodo Zener se coloca usualmente paralelo con la carga para estabilizar el voltaje de salida y esto ayuda a mejorar así la calidad del voltaje DC suministrado al circuito. Entonces, esta función permite que al haber un incremento en el voltaje, ocasionando una falla, aumente el flujo en corriente inversa pasando a través del diodo sin dañarlo. El voltaje de ruptura puede transmitirse de su terminal cátodo hasta su terminal ánodo, manteniéndose constante a través de este mismo diodo Zener. Después tenemos que es una configuración, o sea, que tenga un filtro LC, o sea, inductivo capacitivo. Como el nombre mismo lo dice, también es conocido como resonante u oscilador. Es un circuito que está formado por una bobina y un condensador, los cuales se encuentran conectados entre sí. Se usan para generar señales a una frecuencia específica o también para seleccionar una señal de una frecuencia específica de una señal más compleja. Aquí tenemos lo que es el filtro que pasa de banda. Aquí tenemos lo que es la configuración LC, como podemos observar. Y también podemos decir que un circuito LC es un modelo idealizado, ya que se asume que no hay disipación de energía debido a que no hay resistencia eléctrica. Por tanto, otra forma de construir un filtro, en este caso paso banda, puede ser usar el filtro bajo una serie en serie con un filtro de paso alto entre los dos, ya que hay un rango de frecuencias que ambos dejan pasar. Tenemos también que al estar el condensador y la bobina en paralelo, la energía almacenada por el campo eléctrico del condensador en forma de carga electrostática es absorbida por la bobina, que la almacena en un campo magnético, pero a continuación es absorbida y almacenada por el condensador, nuevamente en forma de campo eléctrico para ser nuevamente absorbida por la bobina. Como podemos ver, es un ciclo y así sucesivamente. Esto crea un vaivén de la corriente de las cargas eléctricas entre el condensador y la bobina. Este vaivén constituye una oscilación electromagnética en la cual el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares entre sí cuando el campo magnético de la bobina está en su punto máximo y el campo eléctrico almacenado en el condensador es cero. Entonces, aquí podemos observar el funcionamiento de la configuración LC. Por tanto, tenemos que un filtro LC es una opción excelente para reducir el rizado en circuitos electrónicos, especialmente en fuentes de alimentación, debido a su capacidad para bloquear eficazmente las fluctuaciones no deseadas de alta frecuencia. Ahora, como nuestras conclusiones principales, tenemos que se comprobó que el uso de un capacitor de filtro es eficaz para reducir lo que sería el rizado, ¿no? En la salida de un rectificador. Los resultados muestran una mejora significativa en la estabilidad del voltaje DC al aumentar el valor del capacitor, ¿no? Como en este caso tuvimos nuestros tres diferentes valores de capacitores. Al incrementar el valor del capacitor, se logra una mayor reducción del rizado, proporcionando una señal DC más limpia. Se incluyó, se concluyó también que en este caso que el uso de un diodo Zener en la salida puede mejorar aún más la estabilidad del voltaje DC, actuando como un regulador de voltaje y reduciendo el impacto de las pequeñas fluctuaciones, en este caso, en la señal de salida que nosotros pudimos obtener. De ahí como recomendaciones, llegamos a la recomendación de que antes de encender el circuito hay que revisar todas las conexiones de diodos, capacitores y resistencia para evitar posibles cortocircuitos y daños en los componentes. También para poder observar las formas de onda correctamente en el oscilograma. También tenemos que en el caso de los capacitores electrolíticos, la polaridad debe respetarse siempre. Debe conectarse un capacitor al revés, pues va a dañarlo o causar riesgos de seguridad, o que se queme tal vez el componente en el que estamos poniendo los elementos. También tenemos que realizar las mediciones utilizando correctamente las escalas de voltaje y tiempo y hay que ajustar la sensibilidad para obtener lecturas claras y precisas. Correcto, aquí podemos visualizar nuestras referencias principales y nuestra hoja de datos que obtuvimos en la práctica. Eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias.